qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios. Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, de él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Por qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios. Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca de él se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca de él se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Levante su mano y dé un gloria a Dios grande. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del tema el descanso
que produce la humildad. Gloria al Señor. La soberbia, el orgullo, la pretensión, las cosas que son derivadas de esto mismo, producen desesperación, envidia, producen insujeción. La persona no siente la capacidad de sujetarse a otro. Si es un trabajador de una empresa, siempre mirará al patrón, al jefe, como una amenaza para él. Aunque le esté dando el empleo, aunque le esté pagando y aunque le esté beneficiando, siempre lo mirará como una amenaza. No como el dueño de la empresa o el jefe de personal, sino como su enemigo. Porque en su corazón no existe el mínimo deseo de someterse, de sujetarse. La palabra humildad tiene una definición muy importante. Y es la virtud que consiste en el reconocimiento de los propios o de nuestras propias limitaciones, nuestras propias debilidades, obrando de acuerdo a ese conocimiento. Eso se llama humildad. Cuando la persona tiene humildad en su corazón, lo primero que hace es reconocer lo que es. Y segundo, reconocer a los demás. La palabra de Dios dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero la persona que tiene siempre más alto concepto en su mente, en su corazón, más alto concepto que los demás, es porque el orgullo, la altivez están dominando su vida. Dios tiene muchas maneras, hermano, para hacer que nosotros aprendamos la humildad. Dios tiene muchas formas de hacer que una persona tenga que sujetarse. La palabra enseña, hablando de Cristo, que Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Nadie lo tuvo que humillar. A Él nadie lo mató. A Él nadie lo llevó preso, ni lo cautivó, ni lo encerró para que no escapara. Él se presentó. Porque Él es el valiente de valientes. Y Él es el Señor de señores. Pero en cuanto a la humildad, no hay quien pueda ni siquiera tener la humildad de las sandalias que Él tuvo. Porque fue humilde. Aquí dice la palabra que fue humilde de corazón. Cuando la persona es humilde, no de labios, no de apariencia, porque hay gente que es humilde de apariencia, no se baña ni se viste bien para que las personas que lo ven digan: qué humilde es. No es humildad. Esa es una falsa humildad. Es una falsa proyección, porque esa persona está en su rebeldía, en su orgullo, en su altivez, y no quiere reconocer a los demás. La humildad no se manifiesta en las palabras simplemente. La humildad no es manifestada en una persona que alguien diga: qué humilde es, cómo habla de suave, de bajito el tono, casi ni se le entienden las palabras, pero oféndalo
de alguna manera para que vea que usted se va a dar cuenta. Hágale oposición en alguna cosa. Opóngase a lo que va a hacer. Opóngase a sus caprichos. Opóngase a sus malas crianzas, para que vea que se va a levantar y va a sacar la voz que nunca tiene. Y va a mostrar la otra persona que hay dentro de él. Lo que se viste es de una humildad de apariencia, pero no es cierto. La humildad es el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades, obrando de acuerdo a ese concepto y a ese conocimiento. La persona tiene conocimiento que es humilde y todo lo encamina, lo dirige hacia ese tipo de humildad. Alabado sea Dios. Si tiene que comer en una hoja de un árbol, en una hoja de plátano, en lugar de un plato. Si tiene que comer con las manos, con las uñas, come. No reclama, porque es una persona humilde. No quiero decir, ni tampoco que nos vayamos al otro extremo, que el humilde es aquel que come con las uñas, con las manos, y peor sin lavar. Esa no es humildad, esa es desaseo. Pero en un determinado momento, no hay otra cosa, esa persona come de lo que le sirven. Y come como se lo sirvan. Y si tiene que dormir en el piso, duerme en el piso. Y si tiene que dormir debajo de un árbol, duerme. ¿Cuál es la diferencia del otro? Que aquel que no es humilde va a protestar, va a alegar, va a empezar a murmurar, va a empezar a maldecir el momento, el lugar, porque su corazón no soporta la humildad. Alabado sea el Señor. El Señor dice, aprended de mí, aprended de mí. Y ese es un reto, es una meta que todos tenemos que aprender de Él. No aprenda de la humildad de otro ser humano, aprenda de la humildad del Señor. Aprenda de la verdadera humildad. Gloria al Señor para siempre. Él fue manso, era una persona mansa y humilde. Y son virtudes demasiado poderosas, demasiado brillantes, demasiado grandes. Porque la persona, aunque tenga mucho, el humilde no se rige por lo que tiene. La humildad no se adapta ni se rige por la abundancia que posea. Porque viva en una gran casa o tenga un gran carro. El humilde se rige por la humildad de su corazón. Y puede tener una limusina, puede tener una mansión y ser humilde. Mientras que si la humildad no está en el corazón, puede vivir debajo de unas láminas rotas y es un orgulloso, soberbio. Nadie le puede hablar. Las respuestas que da son groseras, altivas, que dejan mucho que desear. Aún la mirada, el orgullo se manifiesta en muchas formas, pero una de ellas, o una de tantas, es aquella que es capaz de pararse frente a otro y dar la vuelta y no saludarlo, mirarlo mal
mirarlo de arriba abajo, murmurar en sus dientes. Eso se llama altivez, orgullo, soberbia, orgullo de pobre. Alabado sea Dios. No importa lo que tenga usted, lo que sea, sea humilde. Al fin de cuentas, no tiene nada que no haya sido recibido de Dios. A Él sea gloria por siempre. Aleluya. La palabra nos dice que hay que aprender de Él porque Él es humilde de corazón. Y esa debe ser una meta nuestra, de todo ser humano que sirve a Dios, que conoce el Evangelio, que conoce la Biblia, que conoce el cristianismo genuino. Debe ser una persona humilde. Y si no lo es, debe orar, debe ayunar, debe buscar a Dios de corazón para llegar a ser humilde. A Dios sea la gloria. El Señor habla a través del profeta Isaías y dice en el capítulo 30, alabado sea Dios, el verso 15. Dice la palabra: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dijo? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El hombre tiene que llegar a entender que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si no es el Señor, estamos perdidos en una condición y una situación de desubicación que pierde a cualquiera. Poder en el nombre de Jesús. El Dios Altísimo no puede soportar al soberbio, al altivo, al orgulloso. A los tales mira de lejos. El Salmo 138, el verso 6, dice la palabra de esa misma forma. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero la segunda parte dice: mas al altivo mira de lejos. Dios no puede soportar, no puede tener comunión. La comunión íntima del Señor es con el humilde, con el sencillo. La altivez, el orgullo, es un derivado de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es una creación diabólica. El ser humano debiera reconocerse incapaz sin Dios para todas las cosas que va a hacer. Si usted hace un breve análisis de la dependencia del hombre hacia Dios, de cuántas cosas y en cuántas cosas y de cuántas cosas depende de Él, se va a dar cuenta que realmente no somos nada. Así es. No importa lo que tenga, no importa la apariencia, no importa quién sea, tenemos que tener en cuenta al Señor. Al Señor. Por eso, después de un día de trabajo que Dios le permitió trabajar y que le dio la vida, que lo guardó, que lo cuidó, que lo defendió, todo ser humano debiera correr a un templo, adorar a Dios,
No a quedarse en su casa, allá en un sillón, con las manos en la cabeza, o viendo televisión, películas, programas sucios, corruptos. Nosotros tenemos que depender de Él, porque sin Él no vamos a hacer nada, ni a servir para nada, ni podemos hacer. Yo no sé si alguno de ustedes puede producir oxígeno para los pulmones que tiene. No puede. ¿Alguno puede hacer que una planta pueda producir fruto? Tampoco. Han inventado muchas clonaciones de diferentes cosas y han querido hacer hombres clonados, seres humanos, pero no los han sacado a la luz, porque o les falla el corazón, o les falla el hígado, o les falla algo, porque no están completos, porque aquel ser humano necesita la presencia de Dios, la intervención divina. Alabado sea Dios. Aleluya. Al altivo mira de lejos, porque no puede tener comunión. El libro o epístola del apóstol Santiago a la iglesia dice, después del libro de Hebreos, Santiago 4:6, dice esta palabra bendita: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona que no quiere reconocer su estado, su condición, que no quiere reconocer lo que es. Cuando la palabra habla del pecado y del reconocimiento, hay una promesa adherida a esa palabra. Y dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará. Porque el encubrir el pecado de una persona es no reconocer al Dios que lo puede libertar, no reconocer al que le puede perdonar, no reconocer al que lo puede levantar de esa condición. Mas el que lo confiesa, y ahí está la promesa, y se aparta. El confesarle a Dios el pecado, confesarle a Dios la incapacidad que tiene, y apartarse es un acto de humildad, de mansedumbre. Hay gente que toma determinaciones locas, a la ligera, confiados en su experiencia, confiados en lo que saben, en lo que poseen, y confiados en su orgullo, que ellos ya son capaces. Es como un hijo de familia que empieza ya a buscar su independencia con 5 o 6 años de edad. Ya como a no tomar en cuenta a su padre, a su madre. A decir yo puedo decidir por mí mismo. Yo puedo hacer las cosas sin su ayuda. Está hablando un pobre empañalado. Cuando la persona entiende que depende de Dios, no se sale de ese marco, de esos parámetros. Él sabe que si va a hacer algo, que no buscó a Dios, que no oró, que no pidió el consejo divino, porque el Señor es el más grande consejero. A usted le puede aconsejar a alguien, pero no es igual que le aconseje
el Dios Altísimo, el Omnisciente, el que sabe qué será mañana. Alabado sea su nombre. La palabra dice que Él es el que aconseja en las noches mi conciencia. Nadie puede pretender vivir una vida independiente de Dios habiéndolo conocido. Eso lo puede hacer un pecador que no conoce a Dios, que es un ignorante. Pero alguien que ha conocido a Dios, su palabra, que ha conocido a cuántos millones y millones por miles de años ha dirigido el Señor, esa persona tiene que ser un dependiente de Dios. Entre más avanzan los años en mi vida, siento que más dependo de Él, que no puedo depender de mí. Entre más conozco la palabra, siento que dependo de Él, que no puedo darme el lujo de decir mi experiencia. No, mi experiencia me puede traicionar, porque hay una debilidad, hay una enorme grieta, una enorme falla, y es que yo no conozco el mañana. Yo no conozco ni quién está al lado en la mesa comiendo de mi propio pan. No conozco su corazón. Alabado sea el Señor. Y hay gente que dice, es que ese es mi amigo, esa es mi amiga, ese es mi paisano. Por poco dice, ese es mi compadre. Todavía se acuerda del catolicismo. Pero por encima de la sabiduría de Dios no hay nadie. Si usted no depende de Dios, va a pasar penalidades, vergüenzas, derrota, estafas. ¿Cuántos han ido a hacer un negocio y les han pintado todo muy bonito? Y les han estado dando una casa a menos de la mitad del precio. Y aquí están los documentos y todo está en regla. Todo está listo. Solo que deme tanto adelantado. Y ahí caen los incautos. No se puede hacer un negocio sin haber doblado las rodillas y haberle preguntado al que sabe. ¿Al que sabe qué? Al que sabe el mañana. Al que sabe la semana entrante, al que sabe lo que pasará en un año, al que sabe lo que pasará en 20 años. A él hay que consultarle. Por eso los gabaonitas engañaron a Josué y engañaron a los ancianos del pueblo, a los líderes principales que tenía Josué, los engañaron. Porque la experiencia ya de la guerra. Algunos dicen, tengo experiencia en esto. No se crea de esa experiencia. Sea humilde. Y diga con sinceridad, tengo cierta experiencia en esto, pero dependo de Dios. Voy a ver qué me dice el Señor. Aquellos de Gabaón, que eran vecinos de Israel, engañaron a Josué con unos panes viejos, unas botas rotas, unos trapos. Saber a qué paca fueron, hermano. Hay pacas de ricos, hermano, pero hay unas paquitas. Se pusieron unos trapos viejos. Buscaron un pan mohoso, de todo, y le llegaron a Josué, y él tenía que haber ido a consultar a Dios, pero por la experiencia que tengo, ya no necesito. Qué desgracia. Nunca, nunca haga algo creyendo en su experiencia.
y mucho menos creyendo en el otro que va a negociar con usted. Después el hombre reaccionó y los maldijo y les cayó una maldición tremenda. Pero ya había jurado fidelidad con ellos y Dios había tomado el juramento y dijo: ya no los pueden eliminar, ya no los pueden eliminar, porque juraron, porque dijeron, porque confesaron, porque hicieron pacto con ellos sin haber consultado a Dios. No se meta a creerse grande, eso es orgullo. Dependa de Dios y nunca pasará vergüenzas. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Por eso, hermano, cada vez que algún joven se siente atraído y enamorado de alguna muchacha, no es una imposición lo que hacemos. ¿Qué es lo que le aconsejamos? Ore y ayune. Porque usted está viendo una apariencia y está viendo algo extraordinario. Se le fueron los ojos. Detrás de los ojos va la mente, va el corazón, va el alma, va todo. Pero no sabe qué será de esa mujer. Y mujer, usted no sabe qué será de ese hombre dentro de 5 años, 1 año, 10 años. Pero si consulta a Dios, así esté locamente enamorado, Dios le va a decir: alto, no te sirve. Señorita, suelta ese filisteo, ese amorreo. El único que lo puede aconsejar y le puede decir eso es el Señor. Porque Él conoce el mañana, el pasado mañana. Él conoce hasta que se muera usted. Pero nadie más lo conoce. Nadie más lo puede conocer. A Dios sea la gloria. Qué importante es esto, hermano. El Señor dice que Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al humilde, al dependiente de Él, al que depende de Él. Si fracasamos dependiendo de Dios, es porque no se hizo la voluntad de Él. Porque hay gente que cuando ya se le metió a la mente tomar una determinación, no hay quien los haga entrar en razón. Pues Dios dice: hágalo. Y la palabra dice: el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea, el Señor en su palabra tiene una posición vertical, inalterable. Si lo invitamos, si lo investigamos, si nos humillamos delante de su presencia para hacer algo, Él nos va a revelar. Y así no nos guste y así no nos agrade, detenemos los pasos. Alabado sea Dios. Los veo muy serios a ustedes, pero levanten sus manos y alaben al Señor. Nos reunimos a que Dios nos hable. Gloria a su nombre por siempre. Un gran ejemplo de humildad lo registra el apóstol Juan en el capítulo 13. Glorificado sea Dios. Juan 13 nos habla de algo extraordinario que manifiesta la humildad
capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó, verso 4 de la cena, y se quitó el manto y tomando una toalla la ciñó. Hay una palabra importantísima. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y el manto en él y cualquier hombre de Dios, llámese un profeta, que usaban sus mantos como un distintivo para demostrar lo que eran y que en ese manto había bendición, virtud, había poder en ese manto. Acuérdese que cuando el Señor iba a retirar de la tierra a Elías, él entendió que su amo, su líder, iba a ser quitado de la tierra. Y Eliseo dijo: yo te pido una doble porción del Espíritu, una doble porción de lo que tú tienes. Y él le dijo: si me vieres cuando sea quitado, yo te voy a tirar mi manto. Porque ahí estaba la unción. Era símbolo de la unción. Y acuérdese también que en una ocasión había una multitud de gente que apretaba al Señor y vino una mujer enferma con una terrible necesidad porque tenía un derrame de sangre desde hacía muchos años y era una plaga que estaba sobre ella. Y vino por detrás y rodeando a todos aquellos hombres que no le permitían acercarse, se metió como pudo y tocó el borde del manto. Y al tocarlo, el Señor dice: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y todos le decían: pero si todos te aprietan, maestro, ¿cómo dice que alguien te ha tocado? No. Alguien me tocó. Era que había puesto su mano y había agarrado aquel manto con una fe inquebrantable. Y de una vez salió virtud de la presencia del Señor y aquella mujer quedó sana en ese momento. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Usted ve aquí que él se quitó su manto porque era la autoridad lo que lo elevaba como hombre, como ungido de Dios. Lo elevaba, se lo quitó y se ciñó una toalla y cogió un recipiente con agua y un lebrillo y les dijo: bueno, quítense las sandalias porque voy a lavar los pies. ¿Y sabe qué me llama poderosamente la atención? Que allí estaba Judas sentado y le lavó. A eso ya no se le pueden llamar pies. Añádale otra cosa. Pero el Señor sabía que ese individuo, que esa gente que estaba ahí, y lo dijo
No todos están limpios. Hay uno contagiado, sucio, terrible, traidor, ahí sentado, y le lavó los pies. Ese es un acto muy profundo de humildad. La humildad sobrepasó los límites. Fue realmente el Señor manso y humilde de corazón. Aleluya. Gloria a su nombre por siempre. Bendito sea Dios. También podemos ver un ejemplo muy notable de soberbia, de orgullo, de altivez. Y lo podemos encontrar acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Un acto de soberbia, de orgullo, de pretensión, de ignorar completamente al Dios Altísimo, a nuestro gran Señor. Hechos 12, 21, dice la palabra: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y sabe que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria. Él es único. Oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Él no comparte su gloria, porque no tenemos cómo compartirla. No tenemos cómo igualarnos de ninguna manera. No tenemos ni siquiera la suela de las sandalias que Él usó. Dele gloria al Señor. Si alguien lo usa Dios, si alguien lo utiliza para su gloria, dele gloria al que utiliza a esa persona. No se vaya detrás de las apariencias. Alabado sea el Señor. Voz de Dios y no de hombre. Y al momento dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Le estaba quitando, robando la gloria a Dios. Se sentía un Dios. Y como ya tenía una factura de cobrar, porque hay gente que cometen cualquier locura, pero Dios tuvo misericordia y ellos se apartan de eso, no vuelven a pecar, no vuelven a hacer esas cosas que hicieron, y Dios tiene misericordia. Definitivamente. Pero este ya tenía una factura con intereses. Usted ve que el capítulo 12 dice en el verso 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y había puesto a Pedro preso para matarlo también. Dios tuvo que intervenir para sacarlo de la cárcel, pero le tenía una factura ya. Y ahora lo oye hablando como un Dios, haciéndose Dios. ¿Sabe que eso
no viene de otra fuente que de Satanás, que el Señor lo reprenda. Antes de ser Satanás, era un ángel de luz, un ángel primoroso, algo extraordinario en el cielo. Pero quiso hacerse igual a Dios, semejante al Altísimo, y poner un trono aparte. Bueno, Señor lo reprenda. Como este hombre hablaba como un Dios y se hizo como Dios, el Señor envió un ángel y lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, la obra de Dios siempre sigue. No importa quién se levante, no importa qué demonio se crea Dios, no importa qué instrumento de Satanás se ponga en el camino del pueblo de Dios. Si Dios está allí, hermano, no hay quien venza a alguien que sirve a Dios de corazón. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Bendito sea Dios para siempre. Dios lo mató. Los gusanos. Qué cosa más terrible. O sea que ese hombre se pudrió enseguida. Se lo devoraron los gusanos. No hubo necesidad de llevarlo a enterrar. Dios tiene muchas cosas nuevas. Hace cosas raras, nuevas, extrañas. Su poder no ha cambiado. ¿Sabe que estamos orando que Dios haga algo nuevo con todos los opositores y enemigos de este remanente? Que Dios haga algo nuevo. ¿Cuántos creen que Dios lo hará? Sí, hermano. Mire que en Romanos capítulo 1, de la epístola a los Romanos, unas páginas más adelante, el verso 24 y 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y oiga esto: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios actuó. Porque aquel pueblo estaba dándole gloria a un ser humano, a un instrumento de carne y hueso, a un pecador. Le estaban dando gloria y lo estaban colocando en el nivel de Dios. Dios no pudo soportar eso. Respete a su esposo, respete a su esposa, a sus hijos, a sus padres, pero nunca pretenda darles el lugar de Dios. Hay mujeres que viven como enceguecidas, como ciegas, y dicen: no, lo que el hombre diga aquí, lo que determine, aquí no hay ni opinión ni sugerencias. Eso es como la voz de Dios. Tenga cuidado. Usted dependa de Dios. Dependa de Dios. Dependa de Dios. Aleluya.
Él no comparte su gloria con nadie. Mateo 23. Ya voy en la recta final, hermano. Mateo 23, el versículo 12, dice la palabra: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted quiere ser enaltecido, ser honrado, humíllese. Humíllese. ¿Quiere que Dios lo levante? Humíllese. No espere que otro lo humille. Usted humíllese a Dios. Honre al Señor por encima de su vida. Alabado su nombre por siempre. No deje que ese Dios, que es su marido, le diga: esta semana no va a ir al culto. Aquí se tiene que quedar. Usted es un alma y hay que sujetarse a las cosas que tiene que sujetarse. Pero cuando se trata de lo espiritual, usted es individual. Individual. Alabado sea Dios. Si viene un terremoto y la casa le cae encima, a los dos no entrará con su marido de la mano al cielo. Eso es aquí en la tierra. Aquí se ande de la mano para donde quiera. Pero al cielo entrará aquel que ganó la victoria. Somos individuales. Hay que buscar a Dios y honrarlo a Él. No hay nadie por encima de Él. Dios no compartirá su gloria con nadie. No deje que el orgullo, la altivez, la soberbia obstruya la voz de Dios, la presencia de Dios en su vida. No permita. No permita que nada le opaque. No permita que se ponga un techo para coartar la bendición que su alma necesita. Voy a terminar, pero quiero que busque el primer libro de Reyes, capítulo 16. Y es un ejemplo importante. El orgullo puede estorbar. Primer libro de Reyes 16. El orgullo puede estorbar. Puede oponerse, impedir la bendición que Dios quiere dar a su vida. Dice el primer libro de Reyes 16:1: vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tu pecado. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Y el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Esa era una maldición. Lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Usted sabe que tienen un nombre muy peculiar. Esas aves negras se llaman bíblicamente aves del cielo porque van volando todo el tiempo por ahí, y donde ven algo maloliente empiezan a volar y vuelan alto, pero son aves de rapiña
y era una maldición que no lo pudieran ni siquiera llevar al cementerio. Se lo iban a comer los perros, y el que no se comieran los perros, se lo comían las aves de rapiña, las aves del cielo. ¿Qué pasó? El orgullo del corazón, la soberbia, la altivez. Hermano, hermana, no importa hasta dónde Dios lo suba a usted. No importa cuánta fama, cuánto prestigio, cuánta honra Dios le dé en su vida. No importa cuánto llegue a tener y cuánto llegue a saber. No importa que cuando se pare en la sala de su casa vea un montón de diplomas, de licenciaturas, de maestrías, de doctorados. De mucho prestigio y de mucha fama. Y poniendo en alto el nombre de las universidades donde estudió y donde... No importa. Si es humilde, Dios lo va a honrar. De lo contrario, Dios estará en el camino un día, esperando por donde va a pasar. No importa todo lo que tenga, todo lo que sepa, todo lo que represente en la tierra, honre a Dios. La palabra dice: ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso no lo podemos. No hay otro Señor. A nadie más le vamos a doblar las rodillas. No le doble las rodillas a nadie. Ni una ni las dos. Dóbleselas al Dios Altísimo. Hónrelo por encima de lo que sea. Dele la gloria en todo lo que haga. Búsquelo de corazón y luche por llegar al templo. Usted que me escucha a la distancia, allá donde se congrega, luche por llegar a adorar, a bendecir el nombre todopoderoso de Dios. Póngase de pie.